como vemos acá, regula, tiene efectos sobre el crecimiento y el metabolismo. O sea, tiene efectos sobre el medio interno. Y eso es lo que ustedes han debido ver en la primera clase, ¿no? Que la fisiología se encarga de estudiar el medio interno. Y en medicina, por ejemplo, la medicina interna se encarga de estudiar el medio interno. O sea, no se estudia solo un órgano, estudia todos los órganos. Por ejemplo, para regular el calcio, no solo es para tormón y calcitonina, también tenemos que ver el riñón, ¿no? Que el riñón reabsorba calcio, que el tracto gastrointestinal reabsorba calcio, que el riñón forme vitamina D3, tenemos que ver integralmente, a eso se refiere con medio interno y medicina interna. Bueno, las características entonces de la somatotropina, 191 aminoácidos, es cadena única. Habíamos visto algunas hormonas de cadena doble la semana pasada, o sea, dos cadenas, alfa y beta. Esta solo es una. Las que tienen alfa y beta dijimos que son la bioestimulante, ¿no? La TSH, la FSH y la LH. Esas tres hormonas de la adenocortisis son cadena doble, cadena alfa y beta. En cambio, esta hormona es única y produce estos efectos, estos cuatro efectos, en resumen, que lo vamos a desglosar después. Hipertrofia, hiperplasia. ¿No? Hipertrofia es aumento del tamaño de una célula. Hiperplasia, aumento en número celular. Entonces, la hormona de crecimiento hace eso, aumenta el tamaño y aumenta el número en casi todos los tejidos, porque casi todos los tejidos tienen receptores para la hormona de crecimiento. Para hacer eso, para producir hiperplasia, es decir, aumento el número de células, tiene que fomentar la mitosis. Y la diferenciación celular. Con diferenciación celular nos referimos a que las células puedan madurarse, puedan llegar para lo que han sido creadas en otras palabras. Por ejemplo, el clorefibroblasto es un glóbulo rojo inmaduro, no está poco diferenciado. Cuando este clorefibroblasto pase a eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, después reticulocito y recién glóbulo rojo, entonces ha llegado a su objetivo, o sea, ha llegado para lo que se ha formado en otras palabras. A eso nos referimos con diferenciación. Entonces acá tenemos hipertrofia, dijimos aumento en tamaño, e hiperplasia, aumento en el número de células, como podemos ver acá, en la imagen de la derecha y abajo. En hipertrofia aumenta el líquido intracelular, entonces, y en la hiperplasia aumenta, se divide, hay mayor mitosis de estas células. Entonces, ¿para qué sirve la hormona de crecimiento? Por ejemplo, la curva que está en azul son de ratas que no les han puesto hormona de crecimiento, se han quedado con lo que tenían, o inclusive ni siquiera tenían hormona de crecimiento. Y la curva roja representa a ratas que les han inyectado hormona de crecimiento. Como vemos acá, a la izquierda está el peso y abajo están los días de vida de esas ratas. Y como podemos ver en la curva roja es que significa que ha aumentado el peso y tamaño las ratas a las que se les ha dado hormona de crecimiento comparadas a las que no han recibido este tratamiento, respecto a la misma cantidad de días. Inclusive, mientras más envejecían, mayor era la distancia, ¿no?, en peso y tamaño entre los dos grupos. Entonces, para hablar de los efectos de la somatotropina, lo podemos resumir en estos dos grupos. Efectos en los elementos orgánicos, como son proteínas, lípidos, carbohidratos, y efectos en el crecimiento de los huesos. La hormona de crecimiento tiene efectos sobre los huesos largos y sobre los huesos membranosos, o sea, planos. Pero vamos a ver en qué momento se produce eso. Ahora nos vamos a enfocar en esto, en proteínas, lípidos y carbohidratos. Como ustedes ya han visto en digestión y seguramente en bioquímica, las proteínas son polímeros, o sea, un conjunto de monómeros, unidades pequeñas. Los monómeros de las proteínas son los aminoácidos. Los lípidos también son otro conjunto de polímeros y sus monómeros, unidades más pequeñas, son los ácidos grasos, ¿no?, y los monoacilgliceroles. Y la unidad más pequeña de los carbohidratos, o sea, los monómeros, que se llaman los monosacáridos, son la glucosa, fructosa y la lactosa, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, también necesitamos entender estos dos componentes del metabolismo, el anabolismo y el catabolismo, que son, en resumen y a grandes rasgos, son opuestos.
El anabolismo significa síntesis, construcción, y el catabolismo es lo contrario, es lisis, ¿no? Destrucción. Nosotros podemos ver que para realizar el anabolismo necesitamos el sustrato, necesitamos energía y vamos a formar enlaces entre este sustrato gracias a esta energía que es el ATP. Entonces estamos construyendo, estamos sintetizando. En cambio, en el catabolismo vamos a ver que de esta estructura grande, que ya está enlazada, ya está sintetizada, la vamos a degradar, la vamos a destruir en sus unidades más pequeñas y a la vez ahorramos energía, ¿no? Porque esto lo podemos comparar como construir y destruir una casa, ¿no? Si queremos destruir una casa, vamos a gastar menos energía y menos recursos porque es más sencillo destruir una casa. En cambio, construir una casa es más complicado, necesitamos más energía. Entonces tenemos al anabolismo las moléculas simples más el ATP lo convierte en moléculas complejas, y en el catabolismo la molécula compleja ahorra energía y la degrada en moléculas simples. En la casa, por ejemplo, que queremos destruir, las moléculas complejas serían una pared, ¿no? Y las moléculas simples serían los ladrillos de esa pared. En cambio, en el anabolismo, los ladrillos más el cemento, por ejemplo, ¿no? Que sería el ATP, vamos a formar una pared, que sería la molécula compleja. Entonces, esto solo es una analogía para que ustedes puedan entender qué es anabolismo y qué es catabolismo, porque desde ahora en adelante vamos a decir que la hormona de crecimiento es anabólica en unas sustancias y es catabólica en otras sustancias. Además, necesitamos diferenciar otros términos: lipólisis, lipogénesis. ¿Se entiende, no? La diferencia. Destrucción del tejido adiposo y la otra es la síntesis. La glucólisis es la degradación anaerobia de glucosa, o sea, la vía de Bernoulli-Hoff, ¿no? Desde glucosa hasta piruvato. La gluconeogénesis o neoglucogénesis, ¿no? Es lo mismo, que significa la formación de glucosa a partir de otra estructura que no sea glucógeno. Recuerden que el glucógeno es el almidón animal en nuestro país y está hecho de glucosas, de pequeñas glucosas. Esas glucosas enlazadas forman glucógeno. Cuando nosotros no podemos, como en este momento, como estamos en periodo interprandial, o sea, entre comidas, nuestro hígado libera glucosa para que nuestra glucemia no baje demasiado. Entonces, este glucógeno tiene que liberar sus glucosas. A eso se llama glucogenólisis. O sea, estoy lisando el glucógeno. Y al otro, cuando nosotros comemos y no vamos a gastar esa energía, esa glucosa en ese momento, entonces la glucosa lo vamos a guardar en el hígado, que es el órgano más importante de depósito de glucógeno. Entonces a eso se llama glucogenogénesis, ¿no? O sea, estoy formando el glucógeno. Eso sería lo normal, ¿no? Pero lo normal, en contadas circunstancias, es también la gluconeogénesis. Es decir, ¿qué pasaría si mi hígado está dañado? No está fibrosado, es cirrótico. Entonces, si mi hígado se ha fibrosado, pues no puedo guardar glucógeno. ¿De dónde voy a sacar glucosa cuando esté en ayunas? Voy a sacar de la gluconeogénesis, es decir, formar glucosa, no de glucógeno ahora, sino de otras sustancias para que se conviertan en glucosa. Y esos son los lípidos principalmente. Los lípidos, ¿qué quieren seguir en la mitocondria para formar glucosa? La beta oxidación, ¿no? Entonces, y algunas proteínas, ¿no? Algunos aminoácidos voy a destruir para formar glucosa. A eso se refiere a gluconeogénesis. Entonces, la gluconeogénesis está en rojo porque cuando se produce en exceso, demasiado, es muy tóxico, es muy acidificante. Esto nos recuerda las sustancias ácidas que libera la gluconeogénesis. Pues acá tenemos los lípidos, triglicerídos, fosfolípidos y algunos glucosanoides. Aquí nos faltarían los ésteres de colesterol, ¿no? Como ven, triglicéridos, 3 ácidos grasos, que son la unidad más pequeña de los lípidos, más su glicerol, ¿no? Que tiene 3 carbonos. El fosfolípido igual que tiene 3 carbonos, 2 ácidos grasos y un fósforo. Entonces acá se resume, por ejemplo, lipólisis y lipogénesis, ¿no? Por ejemplo, los triglicéridos, o sea, estos que tienen 3 ácidos grasos y un glicerol, pueden degradarse, acá en ácidos grasos. Y el ácido graso puede convertirse en malonil coenzima A o acetil coenzima A.
Entonces, si se produce acetilcoenzima A, este acetilcoenzima A va a formar los cuerpos cetónicos también. Este puede ir otra vez al ciclo de Krebs, ¿no? Para formar al final ATP. Y del lado contrario, ¿no? Estos lípidos que se han formado van a sintetizar ácidos grasos para formar triglicéridos. Este sería la lipogénesis y esto la lipólisis. ¿No? Acá vemos cómo se resume la lipogénesis. No vamos a entrar en mucho detalle de eso, pero está para que lo estudien en su casa. La glucólisis, ¿no? Desde glucosa hasta piruvato, ¿no? La glucólisis anaeróbica. La glucólisis no incluye el ciclo cítrico de los ácidos tricarboxílicos, tampoco la cadena de electrones que se produce en la mitocondria. Entonces, glucólisis solo nos referimos a esto. La gluconeogénesis, como vemos, la gluconeogénesis va de abajo hacia arriba, es decir, aminoácidos. Aquí tenemos alanina, tenemos lactato también, tenemos el glicerol del triglicérido. Todos estos por estas vías van a formar al final glucosa, o sea, no viene del glucógeno. La glucogenólisis, la destrucción del glucógeno que guarda el hígado y el músculo esquelético y algo del riñón. Entonces tenemos al glucógeno que se tiene que degradar, se tiene que desfosforilar a través de las fosforilasas y formar al final, liberar glucosa. Y la glucogenogénesis, o sea, es decir, el sentido contrario, la formación de glucógeno a partir de glucosa, se fosforila a través de estas enzimas para formar al final glucógeno. Entonces ya entendemos estos términos, porque ahora solo vamos a hablar en estos términos. Ya entendemos también anabolismo y catabolismo. Entonces, ¿qué efecto tiene la hormona de crecimiento sobre estos tres? Vamos a empezar por las proteínas. Sobre las proteínas, es anabólica. Entonces, fomenta la formación de proteínas, sobre todo musculares. Todas las células, pero sobre todo las musculares esqueléticas. Por lo tanto, crece el sarcoplasma. Para formar proteínas en el músculo necesito pues aminoácidos. Entonces, la hormona de crecimiento aumenta la permeabilidad a los aminoácidos, hace que se introduzcan con mayor facilidad al líquido intracelular. Pero las proteínas se forman con este mecanismo, ¿no? La transcripción en el núcleo que forma el RNA mensajero para que se traduzca en el ribosoma y el RNA mensajero, y este ribosoma recién forme los aminoácidos, y la hormona de crecimiento estimula estos dos, la transcripción nuclear y la traducción en los ribosomas. Por lo tanto, si es una hormona anabólica en las proteínas, no puede destruir lo que ha formado, ¿no? Sería contradictorio, ¿no? ¿Cómo voy a destruir lo que yo estoy construyendo? Por lo tanto, disminuye el catabolismo, la destrucción de las proteínas. Como vemos acá, aumenta el transporte de aminoácidos en la membrana celular por los mecanismos de absorción de aminoácidos con sodio, por ejemplo. Aumenta la transcripción y la traducción nuclear de RNA mensajero, lo manda al ribosoma, por lo tanto, aumenta el depósito de proteínas intracelulares. Ahora, la transcripción, o sea, lo que sucede en el núcleo, la formación del RNA mensajero, es un efecto a largo plazo, es un efecto crónico, de días. Ese es el efecto a largo plazo del hormona de crecimiento. En cambio, esto, si quieren, la difusión de aminoácidos, difusión facilitada de aminoácidos del extralíquido intracelular y la traducción son efectos a corto plazo, es decir, de horas o de algunos días, ¿no? En cambio, la transcripción es de semanas o hasta meses. Por lo tanto, no puede destruir sus proteínas que ha formado esta hormona de crecimiento. Entonces, ¿de dónde utilizará energía? ¿Podrá utilizar la gluconeogénesis de aminoácidos? Si forma glucosa a partir de las proteínas. No, pues porque se estaría oponiendo a su trabajo, estaría destruyendo lo que ha formado. Entonces saca energía de otros elementos orgánicos. Nos quedan los lípidos. En los lípidos lo que fomenta es la lipólisis. Entonces disminuye el tejido adiposo visceral, por ejemplo, el periabdominal. Al hacer eso, hemos visto que la unidad más pequeña de los lípidos son los ácidos grasos y el glicerol. Entonces aumenta en la sangre los ácidos grasos y los gliceroles que vienen del adipocito. Lo está sacando hacia la sangre, hacia la circulación.
Entonces uno pensaría que qué buena que esta hormona de crecimiento, porque nos está haciendo perder peso, ¿no? Nos está haciendo perder peso adiposo, porque acá hemos visto que forma proteínas. Entonces, ¿qué pasa con el peso corporal magro? Aumenta. Tengo más masa muscular, menos masa adiposa. Entonces, el peso disminuye respecto al tejido adiposo, pero no a la masa muscular. Estos ácidos grasos se van a utilizar para formar energía. Entonces, esta persona que tiene hormona de crecimiento utiliza la energía no de las proteínas, sino de los lípidos, de su tejido adiposo, que ha liberado ácidos grasos. Esto va a la célula, la mitocondria, y forma energía. Entonces está yendo a la gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de ácidos grasos, o sea, de lípidos. Entonces, el efecto sobre los lípidos podemos resumir en lipólisis. Los triglicéridos que están en el adipósito, el que está en amarillo, se encuentran con la hormona sensible a lipasa. Lipasa, ya sabemos que hace la lipasa, ¿no? Degrada triglicéridos. Libera 3 ácidos grasos y un glicerol, como vemos acá, el glicerol y los ácidos grasos. Estos, sobre todo los ácidos grasos, van a las otras células a formar energía por la beta-oxidación, por la gluconeogénesis. Y forma energía. Por lo tanto, hay mayor masa corporal magra, o sea, de muscular. Muscular. En cambio, el otro es masa corporal adiposa. La energía, como ustedes saben, no se crea ni se destruye, ¿no? Sino se convierte. Entonces, la energía se utiliza para dos cosas, ¿no? Aquí nos faltarían unas dos flechas. Una flecha es para el trabajo de un tejido. Y el otro es para producir calor. Entonces, una energía bien aprovechada, que sea muy útil, va a producir más trabajo que calor, ¿no? Porque nosotros, ¿para qué necesitamos producir calor en exceso? Para no muchas cosas, ¿no? Es como un auto, ¿no? Uno de esos vehículos antiguos que utiliza, digamos, otro tipo de combustible. Entonces, este auto se va a sobrecalentar y me va a desplazar solo 5 kilómetros. Y voy a gastar, no sé, 50 litros de ese combustible. Entonces, esa energía no es rentable, ¿no? No es útil, porque me está calentando el vehículo y solo me está desplazando 5 kilómetros. Claro, este es el destino de la energía, ¿no? Producir calor y trabajo. ¿Qué sucede ahora sobre los carbohidratos? Sobre los carbohidratos disminuye su captación y utilización de la glucosa. Por lo tanto, no consume glucosa, pues, ¿qué consumía cuando estaba sometida a la célula hormona de crecimiento? ¿De dónde sacaba energía? De los ácidos grasos. Entonces, no utiliza glucosa, la glucosa se queda ahí en la sangre, no puede entrar a la célula, pero además estimula la glucogenólisis, es decir, la destrucción del glucógeno. Entonces, lo que hace la hormona de crecimiento es sacar el glucógeno de nuestras reservas de glucógeno, que es hígado, riñón, músculo esquelético, y los lleva a la sangre. Pero en la sangre se quedan ahí, porque las células no pueden utilizar esa glucosa. Ahora, ¿por qué no pueden utilizar glucosa? ¿No? Si está sacando el hígado, hay mucha glucosa en la sangre, ha subido la glucemia, es porque la hormona de crecimiento disminuye la sensibilidad a la insulina. Acá hay hiperglucemia, ¿no? Se disparó la glucosa más de 100 miligramos de cilindro. Entonces, lo normal es que se libere la insulina, ¿no? La insulina tiene que volver a disminuir la glucemia, que está más de 100. Se libera insulina, por lo tanto hay hiperglucemia y hay hiperinsulinemia. Pero la insulina pierde su poder, en otras palabras. Está ahí, pero pierde su poder. Entonces, como pierde el poder la insulina, la glucosa ya no ingresa a la célula. Entonces, hay hiperglucemia permanente, ¿no? Entonces, a eso se refieren estos 3 puntos. Pero para que la hormona de crecimiento ejerza su efecto de crecimiento, también necesita la insulina, aunque le haga perder poder y convulsionamiento. Y esto es porque la insulina también hace que la célula capte algunos aminoácidos, como la arginina. Entonces, la insulina no solo baja la glucemia, también absorbe, hace que la célula retenga, atrape aminoácidos de la sangre. Y dijimos que los aminoácidos los necesitamos porque es una hormona
que construye proteínas, pues es una hormona anabólica en las proteínas. Entonces, por eso la insulina y la hormona de crecimiento se potencian. Ahora, el crecimiento, por ejemplo, no es tan marcado como si solo hubiera hormona de crecimiento, ¿no? ¿Qué pasa si tiene hormona de crecimiento y no tiene insulina? El crecimiento es menor comparado con que si hubiera insulina y hormona de crecimiento simultáneamente. Entonces, la hormona de crecimiento tiene un efecto diabetógeno, es hiperglucemiante por estos mecanismos, ¿no? Glucogenólisis, hiperglucemia, menor sensibilidad a la insulina. Ahora, dentro de los diabéticos, como eso tiene un efecto diabetógeno, hay diferencias en el aspecto corporal. Un diabético por déficit de insulina, que es el diabético tipo 1, por ejemplo. En el diabético tipo 1, la célula beta ya no produce insulina, pues porque se está destruyendo con anticuerpos. Esa es la diabetes tipo 1A, por ejemplo. Hay 1 beta. Entonces, no tiene insulina el diabético tipo 1. Por lo tanto, la insulina, van a ver después que es una hormona anabólica, es opuesta casi a la hormona de crecimiento. Entonces, una persona que tiene insulina y come mucho, tiene tendencia a la obesidad. El diabético al inicio es obeso, pero al final es delgado, pierde muchos kilogramos en poco tiempo. Por ese motivo, porque la insulina fomenta que se guarde la lipogénesis, ¿no? Fomenta que se guarden los ácidos grasos en el adipocito. No hay insulina, pues los ácidos grasos del adipocito se liberan a la sangre para utilizarlos como energía. En cambio, un efecto diabetógeno por exceso de hormona de crecimiento es que el paciente que tiene exceso de hormona de crecimiento es delgado. Es delgado, pero tiene hiperglucemia. Entonces, y el diabético es obeso, tiene sobrepeso y tiene hiperglucemia. A eso nos referimos con diferencia de aspecto corporal en el efecto diabético. Y en el otro lado, nos vamos a la cetosis. La cetosis, en resumen, y en grandes rasgos, se refiere a la formación de estos 3 cuerpos cetónicos: acetoacetato, acetona y beta-hidroxibutirato, que los han visto en el examen de orina, ¿no? El examen de orina detecta cuerpos cetónicos a través del examen químico, a través de la pila reactiva como es el dipstick, pero no detecta los 3 cuerpos cetónicos, detecta uno de los 3. Ahora, ¿por qué se producen estos 3? Dijimos que la gluconeogénesis, es decir, los ácidos grasos que lo vamos a transformar ahora a glucosa, es muy acidificante, les dije, ¿verdad? Es muy tóxica. ¿Por qué se forman estos 3? Pues, por lo tanto, el pH baja. ¿Qué pasaría si una persona está en cetoacidosis? Va a formar en exceso los cuerpos cetónicos y va a estar en una acidosis metabólica, porque el pH lo va a bajar. Todos son ácidos. Por ejemplo, la acetona es el único cuerpo cetónico que es volátil. Con volatilidad nos referimos a que se puede disipar, por ejemplo, por el aire. Entonces, el diabético descompensado que tiene mucha acetona tiene un olor a dulce, un aliento a dulce, y eso es producido por la acetona. Ahora, sobre el hueso, nos vamos a ir al otro grupo de efectos. Dijimos que tiene que tener sinergia con la insulina. Si esta persona no tiene insulina, no tiene páncreas, bueno, entonces el crecimiento no va a ser tan efectivo como comparado con que se hubiera insulina. Dijimos que aumenta el depósito de proteínas en los condrocitos, porque es anabólico en las proteínas. Y hace que los condrocitos se dividan. Y al dividirse, maduren las células osteogénicas, es decir, a osteoblastos. El hueso puede aumentar en longitud. Como vemos acá, la anatomía del hueso a grandes rasgos ya saben, ¿no? Que al medio es diáfisis y en los extremos está la epífisis. Este hueso que se ve en la adolescencia, vemos que tiene la placa epifisiaria a ambos extremos de este hueso largo. Mientras este epífisis sea por cartílago, por condrocitos, esta persona puede seguir creciendo longitudinalmente. Pero si esta placa epifisiaria se osifica, se calcifica, entonces ya no puede seguir creciendo, pero la epífisis va a seguir estando ahí. Y eso sucede en la adolescencia. La adolescencia es el límite, entonces, para que esto se osifique o no. Antes de la adolescencia está como cartílago, como condrocitos, este anillo, estos dos. Y después de la adolescencia se osifica.
Entonces el hueso antes de la adolescencia puede seguir creciendo en longitud, hacia arriba y hacia abajo, porque esto es cartílago, estas placas epifisiales. Pero ¿qué pasa después de la adolescencia, después de los 22 años, por ejemplo? Esto ya se osificó. ¿Y qué pasa si esta persona tiene exceso también de hormona de crecimiento al mismo tiempo? Pero ya está, es después de la adolescencia. Entonces el hueso ya no va a crecer a lo largo, va a crecer a lo ancho. Entonces aumenta el espesor del hueso, pero en los huesos membranosos. Los huesos membranosos, por ejemplo, son los huesos de la carne. Entonces una persona con exceso de hormona de crecimiento después de los 20 años en promedio va a tener un crecimiento superciliar de las órbitas, ¿no? De las órbitas oculares. Va a tener crecimiento del hueso malar, ¿no? Hacia adelante. Y va a tener crecimiento del maxilar inferior, de la mandíbula. Va a tener profunatismo. Que lo vamos a ver después. Pero se entiende, ¿verdad? Cómo entonces actúa la hormona de crecimiento en los huesos. Entonces, para que la hormona de crecimiento haga su efecto, necesitamos esto: somatomelina C o factor de crecimiento similar a la insulina que se produce en el hígado. La hormona de crecimiento llega de la hipófisis, el hígado forma la somatomelina C, y la somatomelina C hace lo que hemos mencionado en el hueso. Ahora, ¿por qué necesitamos saber que hay somatomelinas? Porque la vida media de la hormona de crecimiento es 20 minutos en promedio y de la somatomelina es 20 horas. Entonces, ¿cuál es más factible medirlas? La somatomelina, porque dura más tiempo que la hormona de crecimiento. Ahora, ¿por qué la hormona de crecimiento tiene una vida media de minutos y la somatomelina de horas? Esa respuesta ya la hemos hecho en la primera clase, en tipos de hormonas. Recordemos que las hormonas deben viajar en la sangre, ¿verdad? La hormona de crecimiento es una hormona proteica porque tiene 191 aminoácidos, que necesitará otra proteína para viajar en el plasma. No, pues, no, porque las proteínas son hidrosolubles, no necesitan a nadie para mezclarse en el plasma y viajar al hígado, por ejemplo. Entonces, mientras no se una a nadie, su vida media se acorta. Dijimos que una hormona unida a su proteína no puede destruirse por las enzimas, o tarda en degradarse, tarda en catabolizarse. Cuando la hormona se libera de su transportador, de su proteína, entonces las enzimas pueden degradarlo, puede ser eliminado por el hígado, por el riñón. Y como la hormona de crecimiento no necesita transportador porque es hidrófilo, su vida media es corta, no necesita a nadie para que lo proteja. En cambio, la somatomelina sí tiene un transportador que se llama el transportador de proteína 3, tipo 3. Ese es el que transporta la somatomelina, a pesar de que es una proteína, ¿no? Una proteína transporta otra proteína, en otras palabras. Ahora, dijimos, poco a poco nos vamos a ir complicando respecto al mecanismo de acción. En resumen, dijimos que el hígado, cuando le llega la hormona de crecimiento, forma somatomelina C. Acá tenemos otra somatomelina. Estimula el crecimiento de huesos, estimula también el crecimiento de vísceras. No solo crece el hueso, también crece el músculo, también crece el corazón, el riñón, el hígado, todos los órganos crecen proporcionalmente. Y además se reduce el tejido adiposo, por lo que ya hemos mencionado, ¿no? Porque es una hormona lipolítica y utiliza los ácidos grasos para formar energía de ese adiposo. Acá vemos otra imagen que resume todo lo que hemos mencionado. Hormona de crecimiento va al hígado, factor de crecimiento similar al insulina tipo 1, hace esto en los condrocitos. No solo es aminoácidos y DNA y RNA, también colágeno, por ejemplo, o sea, proteínas del intersticio, ¿no? Como el disulfato, el transulfato y demás, para que éstas aumenten en tamaño y en número, o sea, hipertrofia e hiperplasia. En el tejido adiposo produce lipólisis, disminuye la captación de glucosa en los mismos adipocitos y en el mismo músculo esquelético. Y todos estos efectos, cuando se producen en exceso, inhiben al hipotálamo e inhiben a la hipófisis. Inhiben al hipotálamo para que ya no forme esto, hormona liberadora de somatotropina o somatoliberina. Ya no queremos porque está trabajando mucho la hormona de crecimiento, ¿no? Aquí están los resultados. Entonces, hipotálamo ya no forme somatoliberina.
y ya la hipófisis ya no forme más hormonas de crecimiento, ¿no? Ya no forme somatotropina en las células somatotropas. Entonces es una retroalimentación negativa. Cuando baje la somatoliberina y la somatotropina y estos efectos disminuyan, entonces ya no van a haber efectos que inhiban pues, al hipotálamo y a la hipófisis. Entonces, otra vez se incrementa la secreción de somatoliberina y somatotropina. Como ven, la misma hormona de crecimiento y el factor y la somatomedina C inhiben también, son retroalimentadores negativos de la hipófisis. La misma hipófisis puede ser inhibidora del hipotálamo. Entonces, ¿qué otros factores hacen que se produzca más somatoliberina y hormona de crecimiento? Por lo tanto, el sueño. Entonces, en las 2 primeras horas del sueño se produce la mayor secreción de hormona de crecimiento. Y si esta persona está antes de la adolescencia, va a fomentar mayor crecimiento. La hipoglucemia. La hipoglucemia, si la glucemia disminuye menos de 70 miligramos por decilitro, va a hacer que se libere hormona de crecimiento, porque la hormona de crecimiento es hiperglucemiante, pues hace lo opuesto. Y el estrés, cualquier tipo de estrés físico o mental, hace que se libere hormona de crecimiento. Dijimos que hay 4 hormonas del estrés, que se llaman hormonas contrarreguladoras. Y una de las 4 es la hormona de crecimiento, porque produce hiperglucemia. Y los que inhiben la liberación de hormona de crecimiento es el envejecimiento. Conforme uno va envejeciendo, libera cada vez menos hormona de crecimiento. Por ejemplo, el valor normal de hormona de crecimiento en una persona que está antes de la adolescencia, antes de los 20 años, es 6 nanogramos por mililitro. Y a los 40 años ya no va a producir 6 nanogramos por mililitro al día, sino va a producir 3 nanogramos por mililitro. Y a los 60 ya va a producir 1 o 0.5 nanogramos por mililitro. Por lo tanto, el envejecimiento disminuye la secreción de hormona de crecimiento cuantitativamente. Y la hiperglucemia, ¿no? Si aumenta la glucosa en sangre, disminuye la secreción de hormona de crecimiento, porque ¿para qué voy a liberar hormona de crecimiento si yo ya tengo hiperglucemia? Y la hormona de crecimiento produce hiperglucemia, se va a producir más hiperglucemia. Bueno, más de lo que hemos hablado. Acá está, esta tabla resume entonces todos los efectos que hemos visto, ¿no? En el hueso, por ejemplo, en las vísceras, en la lengua. Una persona con exceso de hormona de crecimiento va a tener macroglosia. En los riñones aumenta la tasa de filtrado glomerular gracias a la somatomedina C. En la piel aumenta el crecimiento de pelo, de las sudoríparas y de la dermis, ¿no? Como ven, casi todo es la somatomedina C. Entonces tenemos que el ejercicio, o sea, el estrés físico y las primeras 2 horas de sueño hacen que se libere más hormona de crecimiento. Pero dijimos que esto cambia con la edad. Como vemos, la curva naranja es de un adolescente, ¿no? de unos 15 años. Vemos que la secreción de hormona inclusive supera los 10 nanogramos por mililitro en este pico en las primeras horas de sueño, comparado con una persona de 25 años, o sea, 10 años mayor, en el que el pico ya se vuelve a 5 o menos de 5 nanogramos en las primeras horas de sueño. ¿Qué más regula la hormona de crecimiento? Estos, los que acabamos de mencionar. La inanición, es decir, el ayuno prolongado con deficiencia de proteínas. Es decir, una persona desnutrida. El kwashiorkor, por ejemplo, es una enfermedad por desnutrición severa en los niños, sobre todo, que quedan con menos masa muscular, porque hay déficit de proteínas, porque no se alimentan. El segundo, dijimos, es la hipoglucemia, porque la hormona produce hiperglucemia. Otros efectos son estos. Disminución de los ácidos grasos séricos. ¿Por qué cuando bajan los ácidos grasos en sangre se libera hormona de crecimiento? Porque la hormona de crecimiento es lipolítica, entonces aumenta pues los ácidos grasos séricos, hace lo opuesto, por eso es un factor estimulante. El ejercicio, las emociones, la grelina, que la vamos a ver en parte centrocultural, que es una hormona que viene del estómago. La grelina y leptina son hormonas del hambre y de la saciedad, ¿no? La leptina es la hormona de la saciedad y la grelina es la hormona del hambre. Algunos aminoácidos y las primeras 2 horas del sueño profundo, no del sueño que están ahí todavía despiertos, pero están con los ojos cerrados,
No, eso no produce la liberación de esta curva, ¿no? de sueño. Ahora he puesto esto en otro color, porque la hipoglucemia es el principal estimulador de hormona de crecimiento de manera aguda, es decir, en minutos y en horas. Y la hipoproteinemia, por lo tanto déficit de aminoácidos, es el principal estimulador para la liberación de hormona de crecimiento de manera crónica, es decir, en semanas y meses. Y eso se ve acá. Una persona que tiene hormona de crecimiento, como van a ver, tiene exceso de hormona de crecimiento, está produciendo demasiado. Entonces, cuando hay deficiencia de proteína en el ratio actual. Entonces, para que yo reduzca la secreción de esa hormona de crecimiento, le puedo dar carbohidratos, pero como sigue alto, entonces le tengo que dar proteínas para que esto disminuya la concentración de hormona de crecimiento. Acá resumimos los factores liberadores y los factores inhibidores, ¿no? Aquí está la somatoliberina, somatostatina, la hiperglucemia, por ejemplo, inhibe las hormona tiroidea, estimula la liberación de hormona de crecimiento, y acá ya nos complicamos un poco más. Como vemos, de los aminoácidos, la arginina es la que estimula la secreción de hormona de crecimiento. La edad, por ejemplo, disminuye la secreción de hormona de crecimiento. La somatostatina, si yo le doy hormona de crecimiento farmacológicamente, ¿no? Si se le inyecta, por lo tanto va a disminuir pues, la hormona de crecimiento, la secreción, porque está tomando su lugar, y por retroalimentación negativa va a inhibir a la hipófisis e hipotálamo. Las fases 2 y 4 del sueño profundo estimulan, la grelina también. De acá, esta es la tabla más completa, creo, de los factores reguladores, los que estimulan y los que inhiben la liberación de hormona de crecimiento. Los que estimulan, esta parte es la que me interesa ahora, porque esta y esta ya son patológicas, ¿no? Estas las van a entender en el futuro, pero estas las que tenemos que saber en fisiología. El sueño, el ejercicio, el estrés físico, mental, el estado postprandial, la hipoglucemia, estimulan la liberación de hormona de crecimiento, y los que disminuyen lo opuesto, la hipoglucemia y ácidos grasos libres elevados. Más de lo que hemos hablado, ¿no? Cómo inhiben la somatoglobulina C a la hipófisis y al hipotálamo. Por ejemplo, si hay exceso de factor de crecimiento similar a la insulina, inhibe al hipotálamo. El hipotálamo va a hacer que ya no se produzca o se produzca menos somatoliberina. Por lo tanto, menos hormona de crecimiento, menos efectos de la hormona de crecimiento. Y así sucede en este lado de manera opuesta. Si hay menos factor de crecimiento similar a la insulina, no hay quien inhiba al hipotálamo y a la hipófisis. Por lo tanto, aumenta la somatoliberina, disminuye la somatostatina, aumenta la hormona de crecimiento y aumenta el factor de crecimiento similar a la insulina. Acá más de lo mismo. No voy a entrar mucho en detalle. Acá ya incluye la grelina, ¿no? La grelina, que dijimos que es la hormona que viene del estómago, estimula la liberación de hormona de crecimiento en la hipófisis. Y potencia a estos dos, somatoliberina y somatostatina, a que hagan su efecto. Entonces, ¿dónde se produce somatoliberina? Pues en el hipotálamo, la hormona liberadora de somatotropina. Se produce acá, y somatostatina. En el núcleo arqueado, por ejemplo, ¿no? Se produce somatoliberina, principalmente, que hace que se libere somatotropina en la hipófisis. Tenemos acá en el núcleo ventromedial del hipotálamo, ¿no? Y en el núcleo hipotalámico anterior, que hace que se produzca somatoliberina. Y el núcleo que produce somatostatina es el núcleo periventricular, es decir, que está alrededor del tercer ventrículo, ¿no? Debemos recordar que el hipotálamo, por encima del hipotálamo, está el tercer ventrículo. ¿Y dónde están esos núcleos? Los que estimulan, dijimos, a la liberación de somatoliberina son estos, el arqueado y el ventromedial. Y los que liberan somatostatina es el periventricular. Entonces, ¿dónde están los que estimulan la liberación de somatoliberina? Dijimos, núcleo arqueado es acá, ¿no? Casi cerca del tallo hipofisiario, y el núcleo ventromedial, que está por encima y posterior al núcleo arqueado. Acá no está este núcleo que produce somatostatina, que es el periventricular, porque está aquí arriba, pues, alrededor del tercer ventrículo. Entonces, este hipotálamo, dijimos, recibe información
de otros, así como para la liberación de hormona de crecimiento de otras áreas que se llaman hipotálamo no endocrino. Como vemos acá, estos núcleos también son sensores de glucemia. Entonces, si baja la glucemia, van a hacer que se libere somatoliberina. A eso se refiere con hipotálamo no endocrino. Bueno, la somatoliberina y la somatostatina, esta es somatostatina y esta somatoliberina, hacen que se libere hormona de crecimiento en la adenohipófisis. Ahora estamos adenohipófisis, en las células somatotropas. Llega la somatoliberina del hipotálamo y estimula una proteína G estimulante. Por lo tanto, estimula a la adenilciclasa que convierte ATP en AMP. Y el AMP cíclico dijimos que forma proteincinasa A. Y la proteincinasa A fosforila proteínas. Estas proteínas fosforiladas van al núcleo y hacen que se fomente la transcripción para formar el RNA mensajero. El RNA mensajero sale por los poros nucleares a los ribosomas para traducir la información del RNA mensajero y formar más hormona de crecimiento, esta sería la proteína. Y esta hormona de crecimiento más el calcio que ingresa del líquido extracelular y del retículo liso hace que las vesículas se fusionen con la membrana y se libere hormona de crecimiento. Entonces, la hormona de crecimiento es una hormona proteica. Las hormonas proteicas son las únicas que pueden guardar su hormona. En cambio, la hormona esteroidea no guarda, la produce ese instante. La hormona tiroidea también la deposita. Esas son las dos únicas. En cambio, la somatostatina se une a una proteína G inhibidora que inhibe la adenilciclasa, por lo tanto disminuye el AMP y todo lo que hemos mencionado. Por lo tanto, la somatostatina hace que se libere menos o se anule la liberación de hormona de crecimiento. Y como vemos acá, estos son los efectos de la hormona de crecimiento cuando hay en exceso. Podemos observar, por ejemplo, tenemos acá exceso de somatotropina. Entonces, ¿por qué puede existir un exceso de somatotropina? Porque hay unas células, por ejemplo, que se han revelado y hacen que produzcan hormona de crecimiento sin seguir la retroalimentación negativa, que se llaman los adenomas ectópicos. Y eso se produce principalmente en el pulmón, ¿no? Cuando el pulmón tiene un tipo de cáncer de células pequeñas, hace que se produzca hormona de crecimiento. Tenemos los que inhiben, dijimos, ¿no? El envejecimiento, la obesidad, el frío, el cortisol y los beta-agonistas inhiben, por lo tanto bajan la somatotropina. Y los que estimulan el estrés, la grelina, el sueño profundo, a los aminoácidos, o sea, la arginina y los alfa-agonistas. Entonces, ¿qué hace el exceso de hormona de crecimiento? Si se produce antes de que se calcifiquen las placas epifisiarias, o sea, antes de la adolescencia, se va a producir gigantismo, porque el hueso va a crecer más a lo largo, antes de las epífisis. Ahora, ¿qué más va a producir este exceso de hormona de crecimiento? Va a hacer que haya hiperglucemia, ¿no? Porque la célula capta menos glucosa, pues porque se opone a la insulina, dijimos. Eso hay hiperglucemia, es un efecto diabetógeno. Va a haber visceromegalia. Y dentro de la visceromegalia va a haber esto, cardiomegalia con riesgo de infarto de miocardio. Ahora, ¿por qué una persona con exceso de hormona de crecimiento va a tener riesgo de infarto? Porque este corazón crece tanto que no le da tiempo para que las ramas de las coronarias sigan formando más vasos sanguíneos. Por lo tanto, se forma el músculo cardíaco, pero no se forman sus vasos sanguíneos que lo van a irrigar. Entonces, si no se irriga, no tiene vasos sanguíneos, no le llega ácidos grasos, no le llega oxígeno, tiene más riesgo de entrar al metabolismo anaerobio e infarto. Y síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano es cuando esta parte anterior, por donde pasa el nervio mediano, crece en exceso el músculo. Entonces, aquí hay una fascia, ¿verdad? ¿Qué fascia hay en la cara del antebrazo? La fascia de los flexores, que está aquí, es como una banda, ¿no? ¿Qué pasa si crece mucho el músculo? Esta banda va a llegar un momento en el que se va a estirar demasiado. Estos músculos van a comprimir al nervio mediano. Y si comprimen al nervio mediano, nos van a dar todas las manifestaciones en la mano de la alteración del síndrome de la hipofunción
del nervio mediano. Eso se llama síndrome del túnel carpiano. Nos va a producir macroglosia. Ahora, si el exceso de hormona de crecimiento se produce cuando se ha calcificado las epífisis, o sea, después de la adolescencia, se va a llamar acromegalia. Dijimos que acá el hueso crece en el espesor, a lo ancho, los huesos de la cara, lo que les dije, ¿no? Prominentes arcos superciliares alrededor de la cavidad ocular, un mentón muy prominente que se llama prognatismo, crecen los malares, la nariz. Ahora, ¿por qué se llama acromegalia? Porque crecen las partes acras, y las partes acras son las partes distales, o sea, crecen las manos y los pies, además de la cara, de los huesos membranos de la cara. Bueno, eso respecto a esta imagen. Como ven, las manifestaciones del exceso de hormona de crecimiento en porcentajes, ¿no? El más importante entonces es el agrandamiento acral de partes distales y crecimiento de tejido blando, como se ve acá, ¿no? Esta imagen sí refleja una persona con acromegalia. Como ves, las manos están creciendo pues a lo ancho, ya los dedos no pueden ser largos porque esto ya se ha calcificado, o sea, lo ha producido después de la adolescencia. Y en la radiografía se ve esto, ¿no? Esta persona, por ejemplo, con dedos largos, huesos de la mano largos y gruesos. Entonces, si el tumor o el exceso de hormona de crecimiento se produce antes de la adolescencia, se llama gigantismo, antes del cierre de las epífisis. Si se produce después de la adolescencia, cuando ya se calcificó las epífisis, se llama acromegalia. No, y hay pruebas para hacer eso, pero no vamos a entrar en eso. Ahora, la prolactina. De la prolactina, dijimos que se produce en la adenohipófisis por las células lactotropas. La prolactina hace esto, que crezca la glándula mamaria, que se proliferen y se ramifiquen los conductos, ¿no? Por lo tanto también los acinos de la glándula mamaria, mayor síntesis de proteína de la leche, mayor crecimiento de esta glándula y mayores enzimas lactógenas. ¿Cuándo se va a producir prolactina? Cuando haya succión, después del embarazo. Durante el embarazo hace esto, hace que esta glándula crezca y se produzca leche con todos sus componentes. Y la succión después del nacimiento, en el periodo posparto, va a hacer que la succión en el pezón vaya esta información al hipotálamo y la dopamina disminuya. Si disminuye la dopamina, que es inhibidora, por lo tanto se va a liberar más prolactina de la adenohipófisis. Dijimos que esta es la única hormona que tiene un inhibidor en el hipotálamo, además de la hormona de crecimiento. ¿Cuáles son los estimulantes? Este cuadro de aquí arriba es lo que me interesa en fisiología, para que se produzca más prolactina, ¿no? El embarazo, la succión, la estimulación del pezón, el ejercicio, el estrés, el sueño, el periodo neonatal. Como ven, casi todos los estímulos fisiológicos incrementan y no hay ninguno que disminuya. Estos farmacológicos y patológicos es solo para ilustrar, después lo van a aprender. Pero la formación de prolactina no es pues igual en toda la vida que tiene una mujer. Por ejemplo, la regulación de esta prolactina, vemos acá, se produce en la adenohipófisis. Si se produce mucha prolactina, entonces este exceso de prolactina inhibe al hipotálamo y hace que se produzca más dopamina. Si se produce más dopamina, inhibe la producción de prolactina. Si inhibe, baja la secreción de prolactina. Si no hay prolactina, entonces no hay quien estimule pues, a la dopamina. Pues, la dopamina se cesa en su función y se dispara la secreción de prolactina. Ahora hay otros factores que regulan, como ven, la secreción de prolactina. Este, por ejemplo, es con la TDH. La TDH es la tiroliberina, la hormona que se produce en el hipotálamo. Como ven, la dopamina, dijimos, inhibe la secreción de prolactina. Hipotálamo, hipófisis. Pero aquí hay otras dos hormonas. La TDH, cuando se produce en exceso, estimula la secreción de prolactina. Ahora, ¿quiénes tendrán exceso de TDH? Pues, ¿cuándo necesito más TDH? Cuando mi tiroides no funcione, ¿no?
porque ese es el destino de la TDH, ir a la adenohipófisis para que produzca TSH y la TSH vaya a la tiroides para que produzca T3 y T4. Si la tiroides no produce T3 y T4, o sea, hay hipotiroidismo primario, primario se refiere cuando el daño está en el órgano endocrino periférico, acá es la tiroides. Entonces, ¿cómo va a responder la hipófisis y el hipotálamo? Va a producir más TDH, más TSH, pero el problema está en la tiroides, pues que no puede producir T3 y T4, por más TDH y por más TSH que le pongas. Entonces, el hipotiroidismo primario tiene exceso de prolactina. Y los estrógenos que se liberan del ovario en el embarazo, ayudan a la prolactina a todos estos efectos que hemos mencionado, a estos 5, ¿no? Proteínas, leches, conductillos y demás. Ese es un mecanismo de modulación. Ahora, otro mecanismo de modulación es este. La prolactina, dijimos en el cuadro anterior, hace todo eso sobre la glándula mamaria, pero también los estrógenos y la progesterona. ¿Cuándo se va a producir esto? En el embarazo. Por eso es progesterona, ¿no? A favor de la gestación. Y cuando hay un exceso de hormonas de la corteza suprarrenal. Todos estos ayudan a la prolactina en el desarrollo de la glándula mamaria. ¿Qué sucede del embarazo? Dijimos, estos dos se producen en exceso porque el ovario está cursando, el útero está cursando con el embarazo y eso lo detecta el ovario. Pues. El ovario ayuda a la prolactina. ¿Y qué sucede? Acá en este espacio ya nació, ya fue el parto. ¿Qué sucede en el periodo posparto, donde debe iniciar la lactancia? Como ven, la prolactina se dispara más y disminuyen las hormonas porque ya el embarazo cesó, pues. Ya no hay tanto progesterona y bajan los estrógenos. Pero ya se han formado, como ven, más acinos, más conductillos. Ya tiene leche esta glándula mamaria, pero necesita expulsarlo, necesita inyectarlo y para eso necesita a la oxitocina. La prolactina se encarga de la glándula mamaria y sus componentes y su anatomía microscópica, y la oxitocina de expulsar el fluido que ha formado la prolactina en la glándula mamaria. Y esta regulación es de acuerdo a la edad. Como ven, la curva que está en verde, en amarillo, es la secreción de prolactina. Como ven, el feto está incrementada, pero después, en la niñez, hasta la primera parte de la adolescencia, está disminuida. Y se dispara en el embarazo hasta el parto, ¿no? Hasta la lactancia. Y luego comienza a declinar. Y declina casi a menos de 20 nanogramos por mililitro, cuando ya está en la menopausia, o sea, después de los 45, 50 años, porque ya no hay estrógenos, el ovario ya no produce. Esto no lo vamos a hablar. Bueno, en 15 minutos más les voy a pedir para acabar esta parte de la neurohipófisis. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, esto ya es más sencillo, porque esto ya lo han visto en este año, ¿no? Solo vamos a detallar algunas cosas. Vemos en el hipotálamo que hay los dos núcleos, ¿no? El paraventricular y el supraóptico, que emiten estos cuerpos neuronales, estos somas, sus axones a la neurohipófisis a través del tallo hipofisial. Y en la neurohipófisis aquí se encuentra con vasos sanguíneos, que son ramas de la carótida interna y drenan, secretan su hormona. Estos axones, sobre todo en la parte final, están rodeados de pituicitos. Los pituicitos son gliales, o sea, son el soporte de las neuronas, así como en el sistema nervioso central, ¿verdad? Y en el periférico estaban las células de Schwann, la astroglia y demás, los astrocitos. Esa es la función de los pituicitos, ayudar y sostener a estas neuronas y sus axones, de estos dos núcleos. Las hormonas, las dos que dijimos, estas, la ADH, uso otros nombres, arginina, vasopresina y oxitocina, se producen en los dos núcleos. O sea, núcleo supraóptico produce las dos hormonas y núcleo paraventricular produce también las dos hormonas. Ahora aquí se divide en qué núcleo produce más de cada hormona. El núcleo supraóptico produce 5/6 partes de la ADH y 1/6 parte de la oxitocina. Por eso se dice que el núcleo supraóptico produce ADH.
pero una sexta parte de su producción es oxitocina. Y lo contrario sucede con el núcleo paraventricular. El núcleo paraventricular produce 5/6 partes de oxitocina y una sexta parte es ADH. Entonces, como produce 5/6 de oxitocina, se dice que el paraventricular produce oxitocina y ya. Estas hormonas se tienen que transportar por los axones, dijimos acá, a los vasos sanguíneos a través de estos axones. Para que las dos hormonas lleguen acá al axón terminal, a las neuronas terminales de este soma, necesita eso, a las neurofisinas. Las neurofisinas son los transportadores de las hormonas que producen estos dos núcleos y los acompañan hasta acá, hasta el axón terminal, hasta cuando se secretan a la sangre. Esa función tiene. Si no hubieran neurofisinas, las hormonas podrían ser producidas por los cuerpos neuronales, pero no podrían llegar acá, pues, al aparato circulatorio, porque tendrían que atravesar todo el axón solos, y eso lo van a hacer solo con neurofisinas. Acá se ilustra mejor lo que hemos mencionado, ¿no? Supraóptico, paraventricular, llegan acá a la arteria hipofisial inferior, rama de la arterial, rama de la carótida izquierda. Acá tenemos los dos núcleos del hipotálamo. El núcleo supraóptico está anterolateral por encima del tracto óptico y el paraventricular es el ventricular anterior dorsal. Ahora, ¿qué produce el supraóptico? Dijimos 5/6 partes del ADH y regula la osmolaridad. Esa es la función del ADH. La oxitocina, dijimos 1/6 parte del supraóptico es oxitocina. Regula la contracción de las células mioepiteliales de la glándula mamaria para inyectar leche y las contracciones uterinas. ¿Qué produce el núcleo paraventricular? Como ven, produce muchas hormonas, pero solo nos vamos a quedar con esta, con la oxitocina, 5/6 y 1/6 de ADH. También produce TDAH, CDH, ¿no? Hasta péptido intestinal vasoactivo produce, pero nos interesan solo ADH y oxitocina. Entonces, las dos hormonas, oxitocina y ADH, tienen la misma cantidad de aminoácidos. ¿Cuántos hay acá? 9 aminoácidos, ¿no? Los dos son nonapéptidos. Y el aminoácido donde está en azul, esa es la diferencia. Por ejemplo, esta es vasopresina. Es un nonapéptido que tiene en la posición 3, en la posición 8, en la 3 tiene fenilalanina y en la 8 arginina. Eso lo diferencia de la oxitocina, que también tiene 9 aminoácidos, pero en posición 3 tiene, en vez de fenilalanina, tiene isoleucina. Y en la posición 8, en vez de arginina, tiene leucina. Entonces, esa es la diferencia entre vasopresina y oxitocina. En resumen, entonces, tienen la misma cantidad de aminoácidos, pero en posición 3 y en posición 8 tienen diferentes aminoácidos. Ahora, ¿qué hacen? ¿Qué hace la ADH? Para hablar de ADH necesito entender esto. Y para entender esto necesito despertarme, así que párense todos un rato. Vamos a hacer una pausa. Stop. Bueno, estírense, extíndanse. Ya vamos a terminar. Bueno, ahora sí, siéntense. He mencionado que para entender la función del ADH tengo que recordar esto que ya he visto en función renal. La ADH está en relación con esto, con el angiotensinógeno que se produce en el hígado, por eso el hígado también es un órgano endocrino. Se encuentra con la renina que producen las células del aparato yuxtaglomerular, de la nefrona, y lo convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 se encuentra con la enzima convertidora de angiotensina que está en las células endoteliales del pulmón y se convierte en angiotensina 2. Ahora, esta enzima convertidora ya está en otros tejidos, ya lo han descubierto, no solo es exclusivo del pulmón, pero sí existe en la mayor cantidad. ¿Qué hace la angiotensina 2? Aumenta pues la presión, porque ¿cuándo se produce renina? O sea, ¿cuándo se activa el aparato yuxtaglomerular? ¿Qué es el aparato yuxtaglomerular y la mácula densa, que es una parte del aparato yuxtaglomerular?
¿Cuáles son las partes del aparato yuxtaglomerular? La mácula densa. ¿Dónde está la mácula densa? Es un anillo de células que está entre el segmento grueso del asa de Henle y el túbulo distal, en esa parte. Los otros componentes del aparato yuxtaglomerular son las últimas células de la arteriola aferente, células endoteliales, y las primeras células de la arteriola eferente y las células intersticiales, ¿no? Es ahí donde decusa, ¿verdad? Había el glomérulo, sus arteriolas, y el túbulo, el segmento grueso del asa pasaba, ¿verdad? Entre las dos arteriolas. La mácula densa es un sensor de agua y de sodio, ¿sí? Ahora, ¿cuándo le va a llegar menos agua y menos sodio a la mácula densa? O sea, los túbulos. Cuando el filtrado sea menor, ¿verdad? ¿Y cuándo va a bajar el filtrado glomerular? Cuando la presión sea menor, pues. Porque ¿cuánto es la presión neta de filtración en el glomérulo? Más 10 milímetros de mercurio a favor de la filtración. Entonces, cuando eso más 10 sea menor a más 10, significa que la presión hidrostática del glomérulo ha bajado. Entonces está filtrando menos agua y menos sodio. ¿Por qué puedo bajar la presión hidrostática del glomérulo? ¿Quién produce presión hidrostática? ¿Qué es presión hidrostática y presión oncótica? Esas son las fuerzas de Starling, ¿verdad? Que hemos visto en capilares periféricos, en el riñón, también hay en el hígado. ¿Qué es presión hidrostática y presión oncótica? Podemos seguir unos 15 minutos más, ¿no? ¿O no? ¿O tienen algo que hacer? La presión hidrostática sería la fuerza que ejerce el agua, mientras que la presión oncótica sería la fuerza de las proteínas. Eso, la presión hidrostática lo ejercen los fluidos, o sea, los gases y los líquidos. De los tres estados de materia, esos dos son fluidos, ¿no? El sólido no es fluido. ¿Por qué el sólido no es fluido? O sea, ¿qué es un fluido y qué no es un fluido? El fluido, por ejemplo, se adapta a su recipiente. ¿Eso tiene el agua? ¿Se adapta a su recipiente el agua? Sí. Los gases también. Y el sólido, ¿no? Por eso no es un fluido, es una de las características. La presión hidrostática aleja el agua de un punto, ¿sí? Y la presión oncótica acerca el agua hacia un punto. Entonces, la presión hidrostática lo ejercen los fluidos. Siempre tienden a alejarse entre sí las moléculas de agua. Y la presión oncótica la ejercen las proteínas, atraen el agua hacia un punto. Entonces, vamos a suponer que esta fila de asientos es el intersticio. El pasillo es un capilar y este otro grupo de asientos es el otro lado del intersticio. Los tres tienen las dos presiones. ¿Qué hará la presión hidrostática del capilar? O sea, del pasillo. Si dijimos presión hidrostática, aleja el agua de un punto. ¿Qué hace con el agua del capilar? Lo aleja, pues ¿a dónde lo va a mandar? Al intersticio, ¿sí? Y la presión hidrostática del intersticio, ¿qué va a hacer? Va a alejar el agua ¿hacia dónde? Hacia el capilar. Ahora, ¿qué hace la presión oncótica del capilar? Atrae agua, ¿de dónde? Del intersticio, pues de los asientos, ¿no? Y la presión oncótica del intersticio atrae agua, ¿de dónde? Del capilar. Entonces, como ven, ¿cuáles son las fuerzas que hacen que salga el agua del capilar? La presión hidrostática del capilar y la presión oncótica del intersticio, ¿no? ¿Y cuáles son las fuerzas que hacen que el agua vaya más en dirección al intersticio? La presión oncótica del intersticio y la presión hidrostática del capilar, ¿no? Entonces, la mácula densa es un sensor de agua y de sodio. Si ha bajado la presión, por ejemplo, la presión arterial sistémica, ha bajado el agua, ha bajado el sodio, pues el filtrado en el riñón va a ser menor. Ya no va a ser ese más 10, la presión neta de filtración va a ser menor a más 10. Por lo tanto, si se filtra menos agua y menos sodio, va a llegar menos agua y menos sodio a la mácula densa. Y el aparato yuxtaglomerular se va a activar y al final va a producir renina. ¿Cuáles son los estímulos para producción de renina? La hipotensión, la hipovolemia y a través de la hipovolemia la hiponatremia. Entonces, ¿qué va a hacer la renina? Producir la angiotensina 2 y la angiotensina 1 y 2 después va a hacer todo para revertir pues ese estado. Estaba hipotenso, ¿verdad? Y estaba hipovolémico.
¿Cómo va a ser la angiotensina 2 para aumentar mi presión y estar normovolémico? O sea, ganar agua. Va a ser esto, va a aumentar la resistencia en los vasos sanguíneos. Ustedes saben que por la ley de Poussiel, ¿qué dice la ley de Poussiel? Tiene una fórmula, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice en resumen la ley de Poussiel? La ley de Poussiel es 8 por la longitud por la viscosidad entre el radio a la cuarta. ¿Y eso qué significa? ¿Se acuerdan de esa fórmula o no? Díganme porque si no, no me van a entender. ¿Qué calcula la ley de Poussiel? La resistencia. La resistencia entonces es 8 por la longitud por la viscosidad entre el radio a la cuarta. Eso dice Poussiel. O sea, Poussiel me está calculando la resistencia. ¿Y qué es la resistencia? Es la fuerza que se opone al paso de algo. 8 dice, 8 es una constante. Longitud. ¿Podré cambiar la longitud de un vaso sanguíneo? No, pues a menos de que vuelva a nacer, ¿no? Tal vez se puede modificar. Por la viscosidad. ¿Cuánto es la viscosidad de la sangre? Es 3. Y la viscosidad del plasma es 1.5. Pero ¿qué cosas? Es 3 veces más que el agua. O sea, la sangre es 3 veces más viscosa que el agua. Eso quiere decir. Y el plasma es 1.5 veces más viscoso que el agua. Todo se compara con el agua. ¿Cómo podré cambiar la viscosidad? Produciendo más glóbulos rojos, por ejemplo, ¿no? Si tengo eritrocitosis, a la poliglobulina nosotros tenemos que llevar eritrocitosis, aumenta el hematocrito, aumenta la viscosidad. Por lo tanto, ¿qué pasa con la resistencia? 8, longitud y viscosidad están en el numerador. Por lo tanto, son directamente proporcionales a la resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si aumenta viscosidad, si aumenta la longitud, aumenta la resistencia. Por eso están en el numerador. ¿Se acuerdan qué es numerador y denominador, no? Bueno. Ahora, ¿qué pasa con la anemia, por ejemplo? La anemia por déficit de eritropoyetina en el renal crónico. Ese riñón ya no sirve, ya no funciona, ya no filtra, por lo tanto produce menos eritropoyetina. Por lo tanto, se forman menos glóbulos rojos. ¿Qué pasa con la viscosidad? Disminuye. ¿Y qué pasa con la resistencia? Disminuye la resistencia. Entonces hay una tendencia al flujo turbulento, ¿no? Y eso calcula con el número de Raynaud. ¿Qué sucede con el radio a la cuarta? Está en el denominador. Entonces eso es inversamente proporcional a la resistencia. Si aumenta el radio, disminuye la resistencia. ¿Cómo puede aumentar el radio en el vaso sanguíneo? Produciendo vasodilatación. Si produzco vasoconstricción, ¿qué pasa con el radio? Estoy aumentando, pero estoy disminuyendo el radio en vasoconstricción. ¿Qué pasa con la resistencia? La resistencia aumenta. ¿Y qué quiere decir eso de a la cuarta? ¿Por qué es a la cuarta? Porque este ejercicio que estamos haciendo también se aplica en los bronquios y también es útil para entender asma, ¿no? Y EPOC. ¿Qué quiere decir? Si el radio, por ejemplo, el radio aumenta al doble ahora, ¿qué pasa con la resistencia? Es a la cuarta. La resistencia, estoy aumentando el radio. ¿Qué debería pasar con la resistencia? Disminuye. Entonces, la resistencia debería disminuir 16 veces, porque es a la cuarta. O sea, por cada doble que le aumentó, tengo que aumentar 16 veces más. Eso quiere decir, ¿se acuerdan de exponentes también, no? Bueno, de ahí saco el 16. ¿Qué pasa si disminuye el radio? Produzco una vasoconstricción al doble de lo que estaba. O sea, el radio disminuye al doble. ¿Qué pasa con la resistencia? La resistencia aumenta 16 veces. A eso se refiere este radio de la cuarta de Poussiel. Entonces, solo con modificar al doble estoy modificando la resistencia 16 veces. ¿Qué pasa si la resistencia lo bajo 3 veces? La resistencia aumenta. ¿Cuánto?
Aquí es una vez, perdón, ¿no? Una vez. El radio lo disminuyo una vez de lo normal, es 16 veces. Ahora, si el radio lo disminuyo 2 veces, el doble de 16, pues ¿cuánto es? 32, y así sucesivamente. Si el radio lo aumento una vez de lo normal, la resistencia disminuye 16 veces. Si lo disminuyo el radio 2 veces de lo normal, pero aumento, me va a disminuir la resistencia 32 veces. Por eso la resistencia es más importante que inclusive la viscosidad en la resistencia, pero en el radio. Porque es exponencial. Entonces, ¿qué me va a hacer la angiotensina 2? Me va a producir vasoconstricción. Estoy modificando el radio. No voy a modificar longitud, ni viscosidad, ni 8, ¿no? Por eso sucede en los bronquios. Por lo tanto, me va a aumentar la presión arterial, por ese motivo. El otro efecto de la angiotensina 2 es ir a la capa glomerular para producir aldosterona, y la aldosterona reabsorbe agua y sodio, ¿no? Primero sodio y por osmosis agua. Estoy aumentando mi hipovolemia, ¿no? Me voy a volver normovolémico. ¿Qué pasa cuando la angiotensina 2 va al cerebro? Se encuentra con el núcleo supraóptico y va a hacer que se produzca ADH, vasopresivo, o sea, la hormona que estamos estudiando ahora. Y la ADH reabsorbe agua. O sea, aquí hay que diferenciar dos cosas bien importantes. La aldosterona reabsorbe sodio y por osmosis agua. Entonces, ¿qué tonicidad tiene? ¿Qué es tono en fluidos? ¿A qué me refiero con hipertónico, isotónico o hipotónico? Es la osmolaridad de ese líquido comparada con la del plasma. O sea, para no decir, la osmolaridad de la orina es 1000 miliosmoles por litro. Por lo tanto, esta es mayor que la del plasma, ¿no? ¿Cuánto es la osmolaridad del plasma? 280 hasta 220 miliosmoles por litro. Es lo normal, la osmolaridad del plasma. Para no decir eso, la osmolaridad de la orina es mayor que la del plasma, se dice, la osmolaridad de la orina es hipertónica. Por eso todo es comparado con la del plasma. Estoy comparando un fluido con la osmolaridad del plasma. Por ejemplo, si quiero comparar la solución de cloruro de sodio al 0.45% o al 0.9%, ¿no? La solución fisiológica. ¿Qué es respecto al plasma? Es isotónica. No voy a decir, la solución fisiológica tiene la misma osmolaridad que el plasma, no. La solución fisiológica es isotónica. Con decir eso, ya estoy diciendo que estoy comparando con el plasma. Entonces la aldosterona reabsorbe sodio y por osmosis agua. Entonces, ¿qué tonicidad tiene? Es isotónico. Se reabsorbe la misma osmolaridad que el plasma. Pero la ADH reabsorbe más agua que sodio, por lo tanto, ¿qué osmolaridad va a tener? ¿Y qué tonicidad? Si reabsorbe más solvente que soluto, hipotónico, ¿no? Entonces, la osmolaridad que reabsorbe el ADH en el riñón va a ser una osmolaridad menor que la del plasma, porque está reabsorbiendo más agua que sodio, por eso es hipotónico. Entonces, aldosterona y ADH casi siempre provoca mucha confusión, porque se cree que hacen los dos lo mismo, ¿no? Pero no hacen lo mismo. Ahí es que ya hemos explicado la diferencia. Y además la angiotensina 2 va al centro de la sed. ¿Dónde está el centro de la sed? Es parte del hipotálamo no endocrino, el cuadro que hemos visto al final de hormona de crecimiento. Entonces, el centro de la sed está ¿dónde? Hay dos estructuras que delimitan más o menos el centro de la sed, donde están los osmoreceptores. ¿Por qué se llaman osmoreceptores? ¿Por qué? Ese celular. ¿Por qué? Los osmoreceptores